de don Gaspar Archén, que dicen: salve Villena, salve, real matrona de vetusto castillo, al pie sentada, que tienes la montaña por corona y por tapiz de flores la frondosa enramada. Hoy, Villena, estoy a tus pies cual bardo errante para ser testigo fiel de las gestas brillantes de tu historia. Desde su fundación, el Salicornio, asociación creada para la conservación del patrimonio municipal, ha venido celebrando su acto institucional con recreaciones imaginarias unas veces e históricas otras, en lugares como la Plaza de Santa María, la Ermita de San José, el Salón de Actos de la Casa de Cultura y en el patio porticado de la Casa Consistorial o Palacio de los Medina. Siempre tratando de aflorar ese acervo riquísimo de recuerdos que guarda Villena en el relicario de su historia, porque entendemos, como decía don Gaspar Archén, que es una obra meritoria todo aquello que tiende a conservar, aumentar y divulgar sus riquezas para que el mundo las conozca, las aprecie y las ame. Hoy, bajo el patrocinio del muy ilustre ayuntamiento y de la sede universitaria de Villena, de la Universidad de Alicante, un día antes del 493 aniversario de la declaración de Villena como ciudad por el emperador Carlos V, no estamos, como el pasado año, bajo arcos carpaneles ni con columnas toscanas, pero sí nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Estamos en su Plaza Mayor, también conocida como Plaza Vieja, Plaza de Abastos, del Mercado o Plaza Calvo Sotelo, que de todas las formas se le ha llamado oficial o popularmente. Los datos más antiguos de esta plaza se remontan al 12 de marzo de 1386. Y si cerramos los ojos por un momento y dejamos correr la imaginación, escucharemos las rotas voces de los mercaderes tratando que la chiquería no entorpezca, y podremos ver que la plaza era un espacio abierto, con una fuente de un solo caño que estaba al pie de esa bajada que tenemos frente a nosotros, una fuente de un caño que estaba desde el castillo de la Atalaya por la calle Santa Bárbara, desviándose hacia Santa María por la izquierda y por la derecha hacia la calle Mayor y el Callejón del Cojo, zona esta que en aquellos tiempos estaba con bastante desnivel. Retroceder 493 años parece quizá a todas luces imposible. Pasear al lado de guerreros con brazal y guantelete entre aromas de asados y ladridos de perros vagabundos más tiene de fantasía que de realidad. Sin embargo, sabemos que la plaza era paso obligado y lugar de ocio y trato, pero sobre todo era punto de reunión del concejo. No en vano, en sus proximidades, en lo que hoy es Solar, precisamente a nuestra mano izquierda, allá por el año 1614, se encontraba la Casa Consistorial, y como tal se la cita en escritos desde 1403, 1484 y 85, siendo en el año 1489 cuando se da como lugar de reunión del concejo la Torre de las Cigüeñas. Sí, Torre de las Cigüeñas, que bien pudiera ser lo que en diversos escritos se cita como Torre del Orejón, más conocida por todos los villenenses como Torre de la Villa.
La Torre del Orejón fue destruida con mucha polémica en el año 1888. Transcurre el tiempo y más tarde, en la parte baja de la plaza, en lo que después fue el bar cafetero y la escuela de don José Chanzá, conocida como Escuela del Bazar Botijo, se construyó el Almudí, edificio dedicado al acopio del trigo del Pósito municipal. El Almudí tenía una maravillosa portada, esculpida en piedra blanca con blasón de los Reyes Católicos, obra del escultor Francisco Rodríguez, que nada tenía que envidiar a los grandes maestros de la época. Es tan amplia la historia de esta plaza, desde la perspectiva que la veamos, se puede describir como la plaza que se ha realizado todas las cosas del pueblo. Pero lo que no podemos olvidar, ni puede hacer el Salicornio, es obviar ciertos detalles, por lo que unos u otros la recuerdan. Y es que tener en su suelo huellas romanas, pisadas de moriscos, pasos de nobles y, sobre todo, en ciertas épocas, no se puede olvidar, como tampoco queda en el olvido ni en el recuerdo, casi a diario, unos pasos ligeros, casi saltos, de un niño que fue todo en el mundo musical. No podemos olvidar que la Plaza Mayor lleva en sus venas esencias del maestro Chapí. La imaginación nos ha llevado a la recreación histórica y es el momento que, de la mano de David Gómez, la Plaza Mayor retroceda en el tiempo y que un grupo de recreadores consiga traernos y dar vida a una serie de personajes que irán apareciendo en esta escena, contándonos sus cuitas, andanzas y aventuras, basadas todas ellas en hechos reales. Una vez conocida cuanto en esta plaza ha ocurrido, va a empezar, señoras y señores, la recreación histórica. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a todos aquí a nuestro particular aniversario. Hay que explicar que el aniversario es el día 25, es el domingo, pero los compañeros recreadores también tienen vida y les viene mejor un sábado. Así que por eso lo hacemos el 24, pero que sepan que oficialmente el título de ciudad se le concedió a Villena el día 25, es decir, mañana. Pero la logística en el mundo actual es lo que tiene. Como nos ha querido introducir Ernesto, cuando nosotros decimos que en este lugar estaba el antiguo ayuntamiento, es verdad. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo imaginarlo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Lo primero que hacemos es, ven esta calle de aquí, la cortamos totalmente. Desde este edificio hacia adelante, todo este trozo desaparece. ¿Correcto? Aquí veríamos una pequeña fuente que salía un chorro de agua. Justo en este lado, la muralla bajaría de Santa Bárbara y llegaría hasta el final. Y en este pequeño rincón, donde está la Torre del Orejón, metro arriba, metro abajo, estarían las cámaras del concejo. No había un ayuntamiento como tal. Había un lugar que servía de prisión para los que se pasaban de listos en la villa y para guardar los documentos históricos que tan importantes eran a la hora de debatir con otras ciudades, dominios y demás. Y el concejo, evidentemente, no tenía un lugar fijo, pero sí construyó una torre para llamarlos. Cada uno tenía su profesión, pero si la torre del concejo sonaba 15 veces, automáticamente los 12 hombres más poderosos de la villa venían a Villena. Y eso estaba aquí, bajo nuestros pies. Evidentemente no podemos levantar toda la calle y buscar los restos arqueológicos, pero si seguimos y leemos la historia, aquí es donde estaba. Luego podemos discutir si la Torre del Orejón era o no era la Torre del Concejo. La cuestión que el Concejo tenía su propia torre que usaba cuando a él le convenía y justo encima de esa torre había cigüeñas.
Ustedes pueden decir, ¿cómo van a haber cigüeñas en Villena? Digo, hombre, si tenemos en cuenta que teníamos la laguna y la lagunilla, claro que habían cigüeñas y garzas. Don Juan Manuel ya decía que esto estaba lleno de garzas. Muy bien, los hechos que vamos a contar otra vez es por qué se le da a Villena el título de ciudad. Y, desgraciadamente, el título de ciudad se consigue a sangre y fuego. No fue un título de ciudad amable o por hacer grandes obras, fue un título de ciudad que realmente tuvo generosidad y también tuvo guerras. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué significa tener título de ciudad? En España creo que hay solo 300 que tienen título de ciudad, aproximadamente. No hay un recuento todavía bien hecho. Para que se hagan una idea, si tienes una catedral, automáticamente eres ciudad. Claro, una catedral la tiene quien la tiene. ¿Qué es lo que significa tener título de ciudad? En primer lugar, tener una bandera propia. ¿Qué significa tener una bandera propia? Villena ya la tenía por el marquesado de Villena. Si tenías una bandera propia y tus milicias iban a la guerra, tenías parte del botín. Porque eras una fuerza independiente, por así decirlo. Segundo, tenías sello propio. ¿Qué significa tener sello propio? Que yo puedo hacer leyes dentro de mi territorio. Y por supuesto exenciones, es decir, yo Villena, como ciudad que era, si venía a cobrar un comendador de Castilla, le decías que no. Aquí en Villena no, porque tengo ciudad y mi seño dice que aquí no se cobra, por ejemplo, por el peaje, por ponernos un ejemplo. Habría que buscar todas las exenciones, ¿vale? Recordemos, título de ciudad implicaba eso, sello y bandera propia, y exenciones fiscales, evidentemente. Y voto en las Cortes. Si yo era ciudad, podía votar en las Cortes, y evidentemente si puedo votar en las Cortes, vendrán a hacerme la pelota y tendré algo de peso, no mucho, pero algo de peso. Esto a Villena le salió un poco rana, porque realmente el problema es que cuando se le da el título de ciudad a Villena, el que puede votar, quien vota por Villena es Murcia. Murcia vota por Villena, por Albacete, por Sax y por Yecla. Así pues, a partir de esa época el centro de poder se mueve a Murcia. No es que seamos murcianos, por así decirlo. En aquel momento nos convenía más que fuera Murcia la que reclamara por Villena, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a explicar mediante el método de recreación histórica por qué se le da a Villena el título de ciudad. ¿Qué es lo que tiene que hacer para conseguir ese título de ciudad, que no es nada agradable? Tenemos que meternos también en el contexto. En primer lugar, Villena está, lo hemos oído muchas veces, está en el Reino de Valencia. ¿Qué significa? Que lo que ocurre en el Reino de Valencia no nos afecta a nosotros. Pero como estamos en la frontera, cada vez que había una bronca entre ciudades, primero se utilizaba la política, después se utilizaban los jueces y luego venían las armas. Desgraciadamente, desde que Caudete, el señor de Caudete, vende Caudete al Reino de Valencia y le da voto en las Cortes, Caudete reclama los alorines para conseguir, podríamos decir, la comunicación con un teniente. Como Villena no se le quiere dar los alorines porque se queda en la edad de Almansa, ¿cómo defiende esto? Lo defendió pues con las armas. De vez en cuando venían los desviados, movían los mojones y llegaban los Villena y volvían a poner los mojones. Y cuando no funcionaba el juez, empezaba la guerra. Es decir, que las milicias concejiles de Villena se tiran 100 años luchando por el territorio de alorines. Sabían lo que era la guerra. Y cuando empieza la guerra en el Reino de Valencia con las germanías y una peste muy fuerte que hubo, uno de los lugares de refugio fue Villena. Llegará un momento, imagínense ese momento, en el que se oyen ruidos en el Reino de Valencia, se oye que hay mucha peste, se oye que hay mucha guerra, se le pide al emperador que se dé dinero para las murallas, se le da dinero a Villena para arreglar las murallas, y de repente un día se asoman a las murallas y ven una inmensa fila de refugiados que huyen tanto de la peste y de la guerra. Les podría comentar anécdotas, pero va a ser mejor que los cuenten ellos. ¡Que vengan los refugiados! Subir aquí, subir. Tú no eres refugiado, cielo. No, tú para arriba, que te pega ahí. Mira. Muy bien. Y que nos va a contar una pequeña anécdota. El objetivo de esta recreación es que los personajes hablen un poco de su experiencia. Es nuestra joven recreadora Arabela,
quien nos va a contar su experiencia de por qué tiene que venir a Villena. Hola, mi nombre es Arabela y estamos aquí después de huir del Reino de Valencia. Primero, huimos de una enfermedad que siempre estaba en la ciudad. Esta enfermedad era la peste y cada vez que aparecía dejaba las calles de Valencia desiertas. Oímos que la Virgen de las Virtudes de Villena era capaz de protegernos de la peste, así que vinimos aquí para que nos protegiera. Cuando se acabó la peste volvimos a casa. Después volvimos a oír cuando los gremios de artesanos decidieron luchar contra los nobles. Cuando el ejército de los nobles se movía, sus mercenarios se dedicaban a saquear las casas y villas que encontraban. Y el otro bando no era mejor. Los germanados saltaban todos los campos, puertos y arrabales que podían para conseguir provisiones para la guerra. Y nosotros estamos en medio de los dos. Entonces mi familia decidió huir del Reino de Valencia y de la guerra. Y la ciudad más cercana era Villena. Ya habíamos venido cuando la peste y sabíamos que en Villena siempre había pan, porque había mucho trigo y cebada, y que había construido casas en los arrabales en el santuario de las Virtudes. Además, había una campana muy alta al lado del ayuntamiento, y cuando la tocaban, todos teníamos que ir corriendo para escondernos detrás de las murallas para estar a salvo. Muchas gracias. ¿Voy a ponerlo a descargar? Sí, es un pequeño detalle curioso. La Virgen de las Virtudes, según cuentan, protegía de la peste. No se sabe exactamente cuándo. De hecho, no hay ningún documento que diga que el día de su fundación, que es en 1474, según la leyenda, hubiera peste en Villena. Solo lo cuentan los propios villaneros. Pero sí que es cierto que en 1474 hubo un brote de peste tremendo en el Reino de Valencia y la ciudad de Murcia prohibió que entrara a Murcia gente de Orihuela, de Elda y de Novelda, y varias ciudades del Reino de Valencia por culpa de la peste. Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa: el Reino de Valencia tuvo muy malas cosechas y fueron los de Villena los que se convirtieron en el granero. Tanto Villena como Requena se convirtieron en el granero del Reino de Valencia, es decir, aquí sí que había comida. De hecho, pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta una cosa: tuvo que ser un gran problema para los villaneros asomarse a sus murallas y ver el doble de su población pidiendo de comer. Porque Villena, vale, tenemos el santuario de las Virtudes, me parece muy bien. Estamos protegidos de la peste, pero la gente hay que darle de comer, vale, tenemos los graneros, correcto. Pero una de las cosas que Villena se convirtió también en refugio fue en la batalla de Gandía. Todos los militares que perdieron contra los germanados se refugiaron en Villena. Unos 250 nobles hablan y todo el ejército de más. ¿Qué características tenía Villena para venirse aquí a refugiar? Pues una de las características que tenía principalmente es que se había fundado un hospital. Ese hospital lo funda don Pedro de Medina. Don Pedro, ¿puede venir? Buenos días tengan vuesas mercedes. Soy Pedro de Medina. Soy clérigo, bachiller de Derecho y doctor. Fui el encargado de terminar la iglesia de Santiago que inició mi tío, don Sancho García de Medina, con una donación de 2.500 ducados. También me encargué de realizar las casas del tesorero. Hoy actualmente es el Ayuntamiento de Villena. Y además fundé un hospital. Míos son los muros de la sacristía de la iglesia, sus platerías, sus cálices, sus tapicerías. Si me dejan, les voy a contar una historia relacionada con mi familia, con mi tío. Cuenta mi tío que cuando era niño estaba apoyado a las afueras de Villena sobre unas piedras. En ese momento apareció un carruaje. De ese carruaje, por la ventanilla asomó una cara. Curiosamente era el obispo de Valencia. Le preguntó a mi tío: niño, ¿no tienes frío con esos harapos? A lo que mi tío contestó: ¿y usted no tiene frío en la cara? El obispo, viendo que era tan descarado, le dijo: por supuesto que no. Dice, pues mi tío contestó: pues yo debo de ser todo cara, porque tampoco tengo frío. Animado por la respuesta,
le dijo al niño que subiera dentro del carruaje y que se diera una vuelta con él. Al pasar cerca de una montaña le dijo: a ver, niño, ¿cómo moverías esa montaña? Le dijo: pues muy fácil. Tendría que haber alguien tan fuerte como Hércules y un capazo tan grande donde cupiera esa montaña para poder moverla. Le hizo tanta gracia la respuesta que lo tomó bajo su protección durante toda su vida. Ese obispo resultó ser don Rodrigo de Borgia, más tarde el Papa Alejandro VI. Gracias. Sí. Tenemos la Catedral de Santiago porque Sancho García de Medina era el protegido del Papa Borgia y la historia que les ha contado está en el archivo municipal. Evidentemente no la podemos comprobar porque es una leyenda, pero escrita está. Y como la recreación también bebe un poco de la leyenda, he creído conveniente que la contara. Así pues tenemos a don Pedro atendiendo heridos y a enfermos. Villena tenía trigo, tenía comida, protegía, tenía una patrona que le protegía de la peste, pero había algo importante: ¿de quién estaba huyendo la gente? ¿Quiénes eran los agermanados? ¿Qué es ese movimiento que había conseguido derrotar a todo el virrey de Valencia en Gandía? Nadie entendía quiénes eran. Se habían oído noticias de que había guerra en Valencia, pero no sabíamos realmente qué es lo que estaba pasando. Y para eso vamos a llamar a uno de los líderes agermanados más radicales de los agermanados. El movimiento empezó de forma pacífica, pero finalmente fue cogido por radicales, los cuales, al ver que no les hacían caso, defendieron sus derechos por la fuerza de las armas. Así pues, voy a llamar a Vicent Peris, que nos va a explicar quiénes son los agermanados. Don Vicent. Soy Vicente Peris, capitán general de los agermanados. ¿Y quiénes son los agermanados? Diréis que soy un rebelde. No soy un rebelde. Yo no me rebelo ante el rey. El rey ha cogido y nos ha dado permiso de armarnos. Hasta 3 veces nos ha dado permiso de armarnos. ¿Por qué? Porque los nobles se fueron de Valencia. Con miedo a la peste nos dejaron solos ante el peligro de los moriscos que invadían el reino de Valencia. Y nosotros éramos artesanos, menestrales, comerciantes, hasta incluso agricultores hay en nuestro movimiento. Nos hermanamos y nos organizamos para defender el reino. No fuimos rebeldes. Luego la historia dirá que nosotros cogimos y nos rebelamos, que si éramos una chusma. Nosotros defendíamos el reino y llevamos la Real Señera con nosotros, la bandera del Reino de Valencia, que solo salía cuando era necesario, cuando había un peligro. Y el rey nos dio permiso. Los nobles huyeron. Y nosotros queríamos gobernar. También queríamos nuestros derechos. Queríamos coger y estar en las Cortes. Por eso creamos la Junta de los 13, para gobernar el Cap y Casal, la capital del Reino de Valencia, la ciudad de Valencia, y la defendimos. Pero los moderados se conformaron con lo que habíamos conseguido, pero los radicales como nosotros cogimos, nos armamos y tiramos a los nobles de Valencia. El virrey Diego Hurtado de Mendoza se fue por piernas. Le hicimos un escrache, como decís vosotros. Desfilamos 800.000 milicianos delante de él. Nos fuimos a la batalla detrás de él y lo vencimos. En Gandía yo fui el único que lo venció. Bueno, mis hombres también, porque dicen que soy un poquito altivo, chulo, que decís ahora, pero lo vencimos. Y llegué a Valencia y desfilé y me alojé, no en mi casa, sino en el Palacio Real. Pero los moderados se pasaron a los nobles, cogieron miedo y nos dejaron a los radicales.
Yo entré a Valencia la segunda vez medio escondido, y en mi casa me rodearon y me mataron. Luego de mí sí que vino el movimiento radical, vino el encubierto, que dícese que era descendiente de los reyes católicos y ya era contra el rey. Él quería ser el rey. Pero eso desapareció, la Germanía desapareció. Ciertamente, el movimiento agermanado, cuando lo estudias, tiene sentido. Los nobles huyen, los artesanos se encargan de llevar la ciudad de Valencia a la capital y se concentran en hacer leyes propias y además en darle de comer al pueblo que los nobles habían dejado completamente abandonado. Cuando acaba la peste y los nobles vuelven, los agermanados o los gremios habían tomado el poder y habían dicho no, vamos a hacerlo nosotros. Y curiosamente querían lo mismo que tenía Villena. Villena no respondía ante los nobles, respondía directamente ante el rey. Ese fue el trato que hicieron con los reyes católicos cuando derrotan al marqués de Villena. Los agermanados querían lo mismo, pero ellos no lo consiguieron. Y nosotros, al estar en la frontera y servir al rey, no tuvimos más opción que luchar. Pero, ¿quiénes son estos nobles? ¿Por qué huyen? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué tipo de leyes hacían para que el movimiento fuera tan violento, por así decirlo, la resolución del conflicto fuera tan violento? Pues, si os parece, se lo vamos a preguntar a ellos, a los dos virreyes que lidian con las Germanías. El primero, que las combatió militarmente, y la segunda, que las persiguió cuando la guerra había terminado. Así pues, que vengan los virreyes de Valencia, don Diego Hurtado de Mendoza, y la segunda virreina, Germana de Foix. Muy bien. En primer lugar vamos a hablar con don Diego. Fue el que sufrió el movimiento agermanado y el que sufrió la vergonzosa derrota en Gandía. Don Diego. Buenos días, pueblo de Villena. Me llamo Diego Hurtado de Mendoza. Soy un noble y militar español. Nombrado primer conde de Mélito. He luchado en la batalla de Granada y en la conquista de Nápoles con el gran capitán. Segundo hijo natural del cardenal de Mendoza. Está muy bueno el coñac de Mendoza, ¿eh? Tengo poca memoria últimamente, me hago mayor. En 1520 fui nombrado virrey de Valencia por nuestro rey Carlos I, emperador de todas las Europas o de todos los mundos. Carlos V en Alemania. Luchamos y defendimos el reino de España, Valencia con sus agermanados, y el señor Pérez al frente luchó contra nuestro rey. Nuestras tropas se batieron en honor, aunque perdimos la primera batalla porque nos engañaron, pero el virrey de Valencia, nombrado por Carlos I, su mandato duraba 3 años, como los políticos ahora, más o menos. Eran 4, ahora 3. Pues duré 3 años de mandato en Valencia, sucedido por la virreina Germana de Foix. Creo que ella terminó con toda la revuelta de los germanados. Y yo, como hombre y buena persona, defendí a nuestro rey Carlos I, defendí al pueblo de España, perdoné la vida a muchos agermanados. Pero nuestra sucesora creo que terminó con su gran delicadeza y su gran mandato, terminando con todo el levantamiento de los agermanados. Por lo tanto, daré paso a Nuestra Señora y Virreina de Valencia.
Gracias. Hola, soy Germana de Foix, virreina de Valencia. Nací en Francia en 1488, hija de una noble familia, tan noble que llevo en mis venas sangre de emperadores. En 1506 conocí a Fernando el Católico y me casé con él. Me dicen que era muy movida y que terminé envenenándolo porque me pasé un poquito con el afrodisíaco. Pero bueno, tras su muerte, que sí, murió, tras su muerte entre uno y otro me entretuve con Carlos, su nieto, mi nietrastro. Tuvimos una hija natural que terminó en un convento, con lo cual de tal palo no hay tal astilla. Mamá muy movida, la niña al convento. Me casé después con el duque de Brandeburgo y más tarde, tras enviudar también de este, con el de Calabria. Tuve fama, como habéis oído, de que era severa, pero no sé yo. Aunque creé una corte muy cultural alrededor de mí en la corte. Y eso no estaba hasta entonces visto en los palacios. Creo que no tengo nada más que deciros. Acabé con la revuelta, como habéis escuchado. El rey Carlos me tuvo que pedir que por favor fuese más moderada, pero es que a mí eso de que se me revuelve la gente, todos a saco. Bueno, como pueden suponer, estos dos nobles son los que... Diego Hurtado de Mendoza era un militar veterano. Había estado con los reyes católicos en la conquista de Granada. Había estado con el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en Nápoles, conquistando el reino de Nápoles. Y, curiosamente, que les derroten un puñado de agermanados, la verdad es que le supuso una gran vergüenza. Pero don Diego cometió un error de base. El error que cometió, que como ya decía Maquiavelo, su ejército era prácticamente de mercenarios. Así es que en Gandía, cuando los mercenarios se vieron un poco agobiados, salieron por piernas y se dedicaron a saquear todo lo que pudieron. Así pues, como don Diego vio que no se podía hacer nada, realmente ya llamó al emperador y llamó a las milicias concejiles del marquesado de Villena, que eran las que tenían más experiencia en luchar contra los valencianos. Y luego, Germana de Foix fue la que, después de que el virrey de Valencia, a los 3 años, fuera cesado y se pusiera a ella, era amante del emperador y firmó 800 sentencias de muerte. Hizo una persecución despiadada. Luego, según cuentan, fue más, ¿cómo decirlo?, más piadosa, ya que muchas de esas sentencias no se ejecutaron, se cambiaron por cárcel o por penas de prisión, por penas de prisión y por multas económicas o confiscación de bienes. Pero estamos hablando de 800 sentencias de muerte firmadas. A este periodo, los historiadores lo llaman terror blanco. El terror blanco es cuando los nobles van a saco en una determinada persecución. Fueron 8 años muy duros hasta que el emperador dio el perdón general. Germana de Foix además trae a Valencia un nuevo concepto. Viene de fuera y hace que el reino de Valencia evolucione. Acabados los agermanados, volvió a resurgir la brillantez de Valencia. Como iba diciendo antes, cuando Diego Hurtado de Mendoza pierde, no puede competir con los mercenarios, así es que llama al rey. El rey invoca a 2 reinos. 1, al reino de Murcia y 2, al marquesado de Villena. El conde de Vélez, desde Murcia, manda una misiva a Villena y le pide permiso para que sus milicias le ayuden a conquistar Orihuela y Alicante. Villena accede a la petición del conde de Vélez y automáticamente, del marqués de Vélez, y automáticamente entra en el conflicto. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a llamar a las milicias de Villena, milicias concejiles de Villena. Si tuviéramos las campanas, tocaríamos 5 veces, por así decirlo, para que pudieran venir. Así que a continuación
¡Que vengan las milicias de Villena! Aquí tenemos a nuestros soldados de Villena. Quien lleva la bandera de Villena es el alférez. Es el más responsable y el más bravucón, por así decirlo. Su misión es sencilla, que no caiga la bandera de Villena. No sabemos cómo era realmente la bandera de Villena, así que hemos hecho una pequeña simulación. El color amarillo, porque sabemos que era amarilla, seguramente por el campo de trigo que teníamos. El aspa de Borgoña, porque el emperador Carlos ordena que todas las banderas tengan el aspa de Borgoña, y el escudo de Villena. En esta época hay 3 escudos de Villena diferentes, así es que como no quería pelearme con nadie, he puesto el escudo, básicamente que el investigador y amigo ya fallecido Inocencio Galindo nos dijo. Así no creo que nadie lo va a poder discutir. Y una característica importante de este escudo que vemos aquí. Tenemos a nuestro castillo, tenemos el águila en ferro, que se llama la espada alada, el león rampante, éramos también ricos en pinos, por así decirlo, y la corona real, porque como iba diciendo, Villena ya no tenía que hablar con los nobles, iba directamente con el rey. Pero claro, si algo destaca Villena, por así decirlo, es que realmente muchos de sus ciudadanos mueren en la batalla, y son ciudadanos importantes, realmente importantes. El primero que me gustaría nombrar es el capitán de las milicias concejiles de Villena, don Beltrán Esteban. Don Beltrán, muy buenas. Mi nombre es Capitán Beltrán Esteban. Soy el capitán de Villena, el encargado de hacer que se cumplan todas las ordenanzas y leyes que hace el Consejo Villenero compuesto por 12 personas. Estuve en la reconquista de Orihuela y Alicante. Y cuando Albaida pidió gente porque estaba acosado por la gente de las Germanías, fui con un ejército de 400 soldados compuesto por gente de Villena, Yecla y Sax. Llegamos allí y estando allí el tercer o cuarto día, el ejército de Germanías invadió Albaida, entrando por la puerta donde estaban los villeneros. Allí estuvimos defendiendo la puerta hasta que caímos 4 villeneros. Y aquí el presente, el capitán Beltrán, quedando allí mi vida y yo habiendo luchado por nuestro rey, Carlos I. el capitán Beltrán Esteban era el encargado de que se cumplieran las leyes del concejo. Controlaba los caminos y realmente era el jefe de policía, pero claro, el jefe de policía de hoy en día no es un militar, entonces sí. Hay otro héroe de la guerra de las Germanías, que es el alcalde del castillo. Recordemos, el concejo tenía 2 alcaldes y el castillo tenía su propio alcalde. Básicamente tener un castillo es como tener un cuartel militar. Y el otro héroe villenero de la guerra de las Germanías es don Pedro López de Ayala, alcalde del castillo. Don Pedro. Yo soy Pedro López de Ayala. Soy el alcalde del castillo de Villena. No tengo autoridad sobre la villa, luego ciudad, pero sí sobre el castillo. Pero es cierto que no dependo de los nobles, sino que a través del marquesado de Villena
Dependo directamente del rey, cuyo gobernador del marquesado me da las órdenes. Yo morí por Villena, defendiéndola en la batalla de la montaña de Bellus. Éramos un regimiento formado por 500 infantes, entre villeneros y vecinos de Sax. Dividimos el regimiento en 3 escuadrones y el del centro cargó contra las filas de los agermanados. Rompimos sus filas y les hicimos retroceder hasta las murallas de Játiva. Aquel regimiento estaba mandado por el capitán general Melchor de Perellós, que fue herido en combate por una herida de arcabuz y varias cuchilladas. La herida de arcabuz le inhabilitó un brazo. Estaba en tan mal estado que tuvimos que subirlo encima de una mula y mandarlo fuera de la batalla para preservar su vida. Pero no preservamos la mía. Cuando se fue el humo de los arcabuces, cuando cayó el sonido de las espadas, el suelo estaba sembrado de cadáveres, y entre ellos el de 2 oficiales de alto rango, solo 2 y los 2 villeneros. El bachiller Pérez de Oliver y yo mismo, por Villena y por el rey, dimos la vida. Ciertamente estos personajes existieron realmente. No nos podemos imaginar un ejército, evidentemente no estamos hablando de grandes batallas. El ejército del virrey y del marqués de Vélez, cuando viene, está formado por 1.500 hombres. 500 de ellos eran villeneros. Era una milicia compuesta por villeneros y sajeños. Al mando de estos 500 hombres estaba el capitán general Melchor de Perellós, que salva la vida precisamente porque lo suben encima de una mula. Como podemos ver, Villena le costó recursos y vidas. Pero también le costó recursos porque, como dicen las crónicas, el ejército del virrey se alimentaba con pan hecho en Yecla y Villena. Así que imagínense, hoy hablamos de calzado y de vino, pero entonces lo que mandaba en 1525 era el trigo. Y llega el momento en el que a Villena se le concede el título de ciudad. Pone todos sus méritos encima de la mesa. Es decir, le dice al emperador: oye, hemos ayudado a tus abuelos con el marqués de Villena, por eso tu abuela Isabel es la reina de Castilla. Hemos luchado con tus abuelos en Granada. Y mira todo lo que hemos hecho en los agermanados. No solo hemos cogido a los refugiados civiles, también hemos acogido a los refugiados militares de la batalla de Gandía y hemos perdido vidas de hombres importantes de la villa. Por todo ello, el emperador decide reconocer los méritos de Villena concediéndole el título de ciudad. Pero el título de ciudad, primero está el título y luego está la confirmación. Evidentemente, un emperador que controla un imperio entero no lo puede tener todo. Así es que la firma que confirma el título de ciudad la hace don Francisco de los Cobos, que es el secretario universal de su cesárea majestad, el emperador Carlos. Don Francisco, por favor. Soy Francisco de los Cobos, tomador de mercedes y secretario universal de su cesárea y católica majestad imperial, don Carlos. Oíd ahora lo que hice escribir bajo sus órdenes. Por la lealtad y los servicios prestados a los reyes católicos en la guerra del Marquesado, por la ayuda a los mismos en la conquista de Granada, por el apoyo al emperador en la guerra de las Germanías y por la lealtad y fidelidad que la villa de Villena ha tenido siempre y tiene a nuestra corona real, tenemos por bien
y para que dicha villa sea más ennoblecida, pues es nuestra voluntad que ahora y de aquí en adelante, para siempre jamás, pase a llamarse Ciudad de Villena, dado en la Villa de Madrid a 25 días del mes de febrero del año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1525, firmado yo el Rey. Así pues, como pueden ver todos, así conseguimos el título de Ciudad de Villena. Nos costó sangre, fuego e historia. Y oír en las campanas del concejo, seguramente fue un día de júbilo. Automáticamente Villena tenía lo que se merecía. Teníamos una pequeña disputa con Chinchilla, ya que ellos tenían el título de ciudad en 1422, pero después del 25 de febrero de 1525, Villena fue para siempre ciudad. Y lo que me queda es decirle a nuestros compañeros recreadores, muchísimas gracias por venir. Les pido un aplauso para ellos. Lo hemos intentado condensar lo máximo posible. Sin embargo, desde mi experiencia como recreador histórico, sé que muchas de las historias que les he contado se quedarán en su memoria porque van acompañados con un traje de la época y con un personaje muy concreto. Sin embargo, como pueden ver, evidentemente, somos nosotros los que vamos a salir en las fotos porque vamos muy bien vestidos, evidentemente. Pero esto sería imposible de haberlo realizado si no fuera por la Sociedad del Foro Cultural Salicornio. Todos estos villeneros que se concentran para defender nuestro patrimonio han decidido confiar en mí y mi experiencia como recreador histórico para poder contarles la historia de cómo Villena consiguió su título de ciudad. Y voy a darle paso ahora a Ramón, que es dentro del grupo de trabajo del aniversario el que se ha dedicado a gastar más horas de teléfono móvil. ¿Vale? Así que Ramón, cuando quieras. Hola, sí está, hermano. Buenos días a todos otra vez y daros las gracias por haber asistido a este evento. Desde el Saliconio queremos agradeceros a todo el pueblo de Villena que se haya tenido la curiosidad o las ganas de acompañarnos. Queremos agradecer a varios colaboradores que han participado en este evento. Aparte de los recreadores, que gracias a ellos pues esto aparece y sale, tenemos dos músicos que nos han acompañado toda la mañana, Ramón Rojas Valera y María Gómez Rojas, que nos hemos aprovechado de ellos para que nos acompañen en la música. Hay que agradecerle también a Pastelería El Quebra, al archivo municipal que ha insistido mucho. Oye, recuerda a la gente de Villena que el documento del título de ciudad existe y está guardado. Y dejo que algún día podamos exponerlo y verlo. Ahí os dejo el tema, ¿vale? Quisiéramos que algún día todos los documentos, no sé documentos del aniversario del título de ciudad, hay muchos más documentos en Villena que tenemos atesorados y a ver si conseguimos algún día pues exponerlo y que cualquiera lo vea. Bueno, pues decía, Pastelería El Quebra, al maestro Paco Torreblanca, que también nos ha ayudado. Tenemos más gente y ahora se me acaba de ir todo lo que me acordaba por otro lado. A la Junta Central de Fiesta, a la comparsa de labradores, que también colabora con nosotros. ¿Qué más, David? Que no me acuerdo ahora. La sede, bueno, ahora voy a eso, a los dos estamentos oficiales. Ciertamente han habido muchos colaboradores, es decir, el grupo de trabajo del aniversario, aunque parezca una tontería, lleva un año reuniéndose prácticamente todas las semanas. Bueno, para finalizar, queremos dos intervenciones que para nosotros, no es que sean las demás no tan importantes, pero en este caso las que más nos han ayudado por apoyo económicamente y para que esto saliera, la sede universitaria y el muy ilustre ayuntamiento. Queríamos cerrar en este momento con dos intervenciones que las realizaran María Ángeles por la sede universitaria y el señor alcalde, y cerrábamos. No quiero, antes de terminar ellos el acto, recordaros que a la 1 en la Plaza de la Tercia vamos a celebrar el cumpleaños del aniversario. Habrá un pedacito de tarta para quien quiera acompañarnos y una poquita sidra. Si os apetece, terminaremos ahí el acto. María Ángeles.
buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Es para mí, de verdad, una gran satisfacción que el Foro Cultural del Salicornio contara con la sede universitaria de Villena para realizar esta ambientación cultural que creo que es un deber para todos los villeneros el poder conocer nuestra historia y saber la importancia que tiene el título de ciudad de Villena que nos concedieron en 1525, hace ahora 493 años. Creo que es importante conocerlo, por tanto, creo que la manera más divertida y más amena de haberlo conocido es precisamente a través de la recreación. Quiero darles las gracias, como he comentado, al Ayuntamiento de Villena, al Foro Cultural Salicornio, a David, que lo ha hecho muy bien. Ayer hizo también una cosa interesante, hubo menos público que ahora, pero si el año que viene lo vuelve a hacer, creo que es importante invitaros. Hizo una recreación sobre los falsos mitos de la Edad Media y cómo las películas nos intentan engañar con muchas de las cosas que salen, pero que como es una película, pues van ese error creando diferentes errores que nosotros debemos de conocer. Teniendo a estas personas que nos pueden ayudar y nos las pueden enseñar, creo que es muy importante. Bueno, pues para terminar también quiero dar las gracias a todos los colaboradores que ha nombrado Ramón, que yo tampoco me lo sé, pero que sin toda la gente que colabora es imposible hacer este tipo de actos. Así es que muchísimas gracias por venir. Sé que esto es un poquito más ambicioso de lo que se realizó el año pasado y que creo que ellos tienen la intención de que todavía sea más ambiciosa y pueden contar con el apoyo de la sede universitaria de Villena para todo lo que ellos necesiten. Muchas gracias. Buenos días, gracias amigas y amigos por asistir, gracias sobre todo a quienes habéis hecho esto posible, la Asociación Cultural del Salicornio, la Concejalía de Casco Histórico, la sede universitaria, recreadores, recreadoras y tantas otras personas que habéis estado siempre al lado. Hemos vivido un momento de recuerdo para aprender, para conocer nuestra historia, para tener con satisfacción este orgullo de ciudad que sabemos que lo llevamos y más allá de un siglo concreto y de un año concreto, sabemos que Villena se remonta en el tiempo muchísimo, en muchas épocas, pero estos momentos donde ya vienen acreditados, donde se acerca mucho a la situación histórica, incluso la que vive en este momento tanto la Comunidad Valenciana como España, como el mundo, aprender de la historia creo que nos ayuda a enriquecernos. Creo que es el momento importante de recordar que más allá de vasallos, de nobles o de reyes, lo importante es sabernos personas, sabernos ciudadanía que tiene derechos y que sabe reivindicarlos, y eso es muy importante. Y como dicen en muchos lugares de la historia, lo que se trata es de ir haciendo añicos, de ir reciclando cosas para construir etapas nuevas, ¿no? Yo creo que estas etapas que hemos vivido, que nos han contado también, de refugiados, de germanías, de enfrentamientos, de momentos belicosos, valen la pena para entendernos como otro pueblo, que somos de frontera, y nos han nombrado tanto la zona de Caudete como para Yecla, como para Almansa, como para la Font de las Figueras. Sabemos que estamos en el enclave especial que estamos y por lo tanto lo que nos toca es saber vivir nuestra cultura y nuestra identidad como factor de convivencia y como factor de desarrollo. Lo que hemos aprendido esta mañana se nos va a quedar en la cabeza porque es hermoso, ¿no? Ver la recreación tanto en el verbo como en la forma, como en las figuras que se nos representan. Y cuando subimos las escaleras del ayuntamiento vemos a don Pedro y no sabíamos ni quién era, ya lo hemos conocido un poquito mejor. Cuando entramos en Santiago nos pasa casi lo mismo. El valor añadido de verlo físicamente creo que nos puede ayudar a tener esa sensación positiva, ese orgullo de nuestra historia, pero sobre todo para saber que los trompicones hay que superarlos para que la historia sea mucho más igualitaria, mucho más justa y sobre todo pues mucho más cargada de convivencia. Gracias a todos y a todas y creo que vamos ahora a cantar el cumpleaños feliz, ¿verdad? Bueno, yo no me quiero ir sin agradecer a nuestros compañeros recreadores porque en el fondo somos una gran familia. Es decir, nos hacemos favores entre nosotros, no es nuestra profesión, es nuestra pasión. De hecho, todos los personajes que han hablado sobre la historia de Villena, solo uno es de Villena.
Así que han hecho el esfuerzo de aprender nuestra historia y poder contárselas a ustedes. Yo no me quiero ir sin nombrar a estos compañeros que han venido con nosotros. Vamos a empezar con los que vienen de más lejos, que siempre les digo, no hace falta que vengáis, pero dicen, yo en Villena siempre me lo paso bien. Así pues, nuestros compañeros de Jaén. Adelante. Nuestro amigo Eloy, nuestra amiga Eva, nuestra pequeña Arabela, que lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero creo que ha explicado muy bien que es un refugiado. Muy bien, muchas gracias. Voy a llamar a otro compañero que además vino anteriormente a Villena a hablar en el programa que tiene la sede universitaria sobre los ejes hermanados. Nuestro compañero de Aldaya, Manel. Nos hace don Vicente Pérez, y de hecho gracias a él aprendí que realmente la historia de los agermanados es apasionante. Voy a comentar una anécdota histórica que me llamó mucho la atención. ¿Le suena en la película de Braveheart cuando llega, digamos, William Wallace y dice, voy a provocar una pelea? Pues Vicente Pérez hace lo mismo en Játiva. Cuando estaban a punto, los, digamos, moderados, de pactar con el virrey, llegó Vicente Pérez con 200 jinetes y dijo, va a ser que no. Así pues, Manel, muchas gracias por venir. Y explicarnos que los malos no son tan malos. Muy bien, ¿por dónde acabo? Ahora ya, un poquito más lejos también, voy a llamar a nuestros virreyes, don Diego, dona Germana, que como pueden ver, se lo curran mucho, mucho. Sé que es muy divertido las espadas, pero como pueden ver en su indumentaria, sacada de cuadros históricos, es realmente impresionante nuestros compañeros de Alcora. Marcos, Pilar, muchas gracias. Muy bien, nos acercamos un poquito más, ¿vale? Creo que deberíamos tener aquí a nuestros amigos de Valencia, ¿verdad? Sami, por favor. Y don Francisco. Aquí tenemos a don Francisco de los Cobos, compañero de Valencia, que cada vez que coge el teléfono y acude. Vanessa, siempre dispuesta a ayudar. Y Sami, que como compañeros de armas, siempre está dispuesto a darlo todo. De hecho, si no me tocara ser el speaker, por así decirlo, yo iría exactamente igual que él. Así que el mérito que tiene es doble. Muchas gracias, Sami. Por supuesto, Juan, encantador, ya lo conocerán. Muy bien, vamos más cerquita. ¿Qué les parece si vamos ahora a Cocentaina? Nuestros compañeros de Cocentaina. Aquí tenemos a Fran, que va de mercenario a las Quenetes. Tenemos a Mare, a Ida y Yuli, que es arrimado de Cocentaina, por así decirlo. Es el que lleva el alférez. Y como pueden ver, el alférez bien blindado. Y como digo siempre, todos los que en una recreación van con la armadura se merecen un aplauso. Muchas gracias. Vamos a acercarnos, estamos a punto de terminar. Nuestro compañero de Almansa, Juan, por favor. Aquí tenemos a nuestro Pedro Medina. Además, el maestro en Almansa, y solemos intercambiarnos documentación histórica. Cada vez que en Almansa él encuentra algo de Villena, me lo manda. Y cada vez que yo en Villena encuentro algo de Almansa, se lo mando. Es decir, ya no es que seamos recreadores, es que además somos pequeños investigadores, porque como cuesta mucho ir a muchos ayuntamientos, nos ayudamos entre nosotros. Así pues, muchas gracias, Juan. Gracias por terminar, Santiago. Muy bien, ¿qué me queda entonces? Aún están un poquito lejos, me he colado en distancia, pero tiene que venir nuestro amigo de Albacete. Está un poquito torpe. Que venga. Nuestra pequeña Lucía, que su pequeña recreación, la primera recreación la hizo aquí en Villena siendo apenas un bebé. Tenemos a Lucía, a Lucio y a Carlos, que ha sido el encargado de llevar el título de ciudad. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué nos falta? ¿El tambor?
Nos faltan, una de las cosas graciosas es que la gente se pone muy nerviosa, nos faltan los de Villena. Sí, también hay recreadores históricos de Villena. Uno de ellos está detrás de aquella cámara de vídeo que luego subirá a YouTube. Saluda a Ana, que luego me quejo que no la nombro. Y por supuesto los de Villena a primera fila, músicos incluidos. Creo que a mi hermano Javier no hace falta que lo presente y a Antonio tampoco porque los conocéis. Arancha, este realmente es de Biar, pero lo hemos adoptado durante un corto periodo de tiempo, ¿vale? Así pues, ya solo me queda darles muchas las gracias, como ha dicho Ramón, invitarles ahora a la tercia, que estarán los recreadores y podrán hablar con ellos realmente de cómo es la historia, porque ya no es una cuestión de vestimenta, sino una cuestión de interpretación y de investigación. Así pues, como he dicho, me gusta decir, muchas gracias por venir y recuerden que esta es nuestra historia y merecemos conocerla. Muchas gracias.